Museo de Memoria y Tolerancia. La memoria, para este museo, son aquellos recuerdos, historia grabada en el corazón de la humanidad. Y la tolerancia es aquella que invita a reconocer, respetar y valorar la diversidad, la que propone evitar que los estereotipos y prejuicios conduzcan a acciones donde se impide el ejercicio real de los derechos humanos. Muestra que el diálogo es una herramienta que vincula y permite la resolución pacífica, pues reconoce el poder de las palabras. Se llama así este museo, ya que su finalidad es difundir el respeto a la diversidad con base en el recuerdo histórico de los genocidios. Un genocidio es una aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Un genocidio mundialmente conocido es el Holocausto causado en la Segunda Guerra Mundial a manos de la Alemania nazi. ¿Cómo comienza esto? Hitler, ya que su política o ideal no era tan fuerte aún, comienza inyectando propaganda. Propaganda que hacía ver inferior a todo aquel que no fuera alemán. Inyectando esa mentalidad de que eran la raza superior. Incluso se le dio radios a cada familia alemana para que escucharan estas pláticas donde se mostraban inferiores las demás razas, las demás religiones. Una mentira repetida 1000 veces se convertirá en verdad. ¿Qué hacía esto? Que niños empezaran a apoyar esa idea, convencerse de que era correcto lo que estaban haciendo, y creó juventudes que ya se envolvían en este movimiento, haciendo más fuerte su ejército, y con la quema de libros, haciendo que no se propagara ya conocimiento que no fuera aceptado por este movimiento ya fuerte y apoderado en Alemania. El inicio del terror. Para todo aquel político o no que tuviera influencia grande, era enviado al campo Dachau, que fue abierto desde el 22 de marzo de 1933. A Dachau se enviaba a todo aquel político idealista que no compartiera la mentalidad de Hitler. Y así poco a poco fue teniendo poder, abarcando más y más territorio. Tanto que los países vecinos ya temían, haciendo que los judíos no tuvieran dónde escapar, ya que no querían tener problemas los demás países cerraban las puertas. Se comenzaron a quemar templos de los judíos, casas. Ya el trato era nefasto, ya el trato era brutal, sádico. Se trataba como animales a todo aquel que no fuera alemán, a todo aquel que no tuviera esa raza superior, como decía Hitler. Comenzaron los asesinatos, cada vez más y más. Hacían cavar al prisionero, al judío, al negro, a todo aquel que no era de su raza superior. Hacían cavar su hoyo, donde se les hacía disparar a sus ejércitos fuego, para que cayeran directamente en él, en el que habían cavado. Pero esto, por la gran cantidad de personas que ya tenían en su poder, en su control, comenzó un movimiento
de exterminio masivo. Campos de concentración. El primero y uno de los más grandes fue Auschwitz. La vida en el campo de concentración estaba diseñada para que los prisioneros no resistieran las duras condiciones por más de 3 meses. Castigos sádicos diarios. Niñas, niños, mujeres directamente se mandaban a la cámara de gases. Esta cámara de gases mataba de una manera segura, eficaz, a un número impresionante de personas. Millones de personas fueron las que padecieron en estos campos de concentración. Para que no se vieran en problemas y no se enteraran estos prisioneros que morirían, ocupaban eufismos, palabras para mantener secreto su política genocida. Selección era la elección para decidir quién vivía. Desinfección, muerte por medio de gas. Entre otros eufismos eran los que se ocupaban en campos de concentración. Se etiquetaban. Eran números para los alemanes nada más. Pero eso sí, para ellos, cada raza podía ser más inferior que otra. Se colocaban estos tipos de triángulos, o la combinación de ellos, para ver si eran judíos, polacos, o judíos y polacos, entre otras cosas, para decidir a quién tratar peor que otro. Era un actuar animal, peor que animal. Se mataban a discapacitados, enfermos, locos, todo tipo de persona que fuera negligente para un trabajo duro, la mandaban a la cámara de gases. La vida de campo no era fácil. La liberación inició en el verano de 1944, cuando soldados soviéticos entraron al campo de Majdanek. Auschwitz fue liberada hasta enero de 1945. Los ingleses, estadounidenses y soviéticos liberaron otros campos en los meses siguientes. Frente el avance aliado, la SS trató de ocultar los asesinatos masivos que habían cometido, pero esto era imposible. Ocultar millones de cuerpos era algo imposible, irracional. Desde la liberación del primer campo en julio de 1944 hasta el último en mayo de 1945 pasaron casi 10 meses para que la mayoría llegara la ayuda. Millones de vidas ya habían sido extinguidas para ese entonces. Desgraciadamente la liberación de las víctimas fue solo física, ya que la mayoría quedó prisionero de esos recuerdos por los horrores vividos en estos campos de concentración, en este tiempo que se les trató de manera inhumana. México tuvo una participación importante. ¿Cómo fue esta? Al principio México era neutral, pero todo cambió ya que Estados Unidos necesitaba apoyo
necesitaba petróleo. México apoya a Roosevelt con y a sus aliados, y ayuda a la economía del país. Nuestro buen presidente. Aparte de la defensa civil, otras medidas adoptadas por el gobierno mexicano fueron la incautación y administración de las propiedades que los súbditos alemanes, italianos y japoneses poseían en México. Instituyó el servicio militar obligatorio, organizó un consejo supremo de la defensa nacional y estrechó los lazos de amistad y ayuda que lo unían con los países democráticos aliados. Militarmente, la participación mexicana se había limitado a la defensa de las costas bajocalifornianas, pero aquel país presionaba para que se mandara una fuerza simbólica al campo de batalla. Ávila Camacho, cauteloso al tanto de la situación económica y sabiendo que el pueblo se oponía en general al reclutamiento forzoso de los conscriptos del servicio militar, determinó enviar a combatir contra el enemigo en los frentes del Pacífico en Asia, especialmente en las Islas Filipinas, y bajo la bandera mexicana a un escuadrón aéreo profesional, integrado por alrededor de 300 hombres, el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, el cual operó durante la batalla de Luzón, en la etapa final del conflicto, realizando 59 misiones de combate encuadrado en la Fuerza Aérea Estadounidense. Así fue como México tuvo su participación en esta gran guerra. Pero no ha sido el único genocidio que hemos visto, hemos pasado por mucho más. Alrededor del mundo ha habido otros horrorosos acontecimientos similares al del Holocausto. Los armenios, 1915, Ruanda, 1994, la desintegración de Yugoslavia, Guatemala, una gran cantidad de asesinatos indígenas, Darfur, que sigue hasta la fecha. Jan Hendrich crea esta belleza de arte que llama el potencial perdido, en memoria de los niños asesinados en los genocidios. Es aquel potencial que nunca sabremos para qué pudo haber servido. Verdaderamente, los más afectados en estas situaciones fueron los niños, que sin saber ni temer son asesinados, son tratados, son violados, son prostituidos. Cosa que no debe ser así. Invito a esa reflexión que tenemos que hacer. La solución que propone el museo es la tolerancia, que es aquella relación armónica de nuestras diferencias. Tolerar no es soportar o conceder. Debemos ser capaces de reconocer que lo que nos hace iguales es que todos somos diferentes. Esta variedad enriquece nuestros conocimientos y nuestra sensibilidad. ¿Qué nos traerá ese rostro desconocido? ¿Cómo podemos integrarlo? ¿Cómo nos integraremos a él? La solución, plantea el museo, es el diálogo, ya que es el poder de la palabra. ¿Por qué es tan difícil dialogar? ¿Es acaso por miedo a que nuestras verdades puedan quedar expuestas? El diálogo genuino exige empatía y capacidad para asumir la posición y las circunstancias del otro. El que escucha, dialoga. El que dialoga, comprende. El que comprende está libre de prejuicios. Ese es el poder de la palabra. Y amigos, compañeros, familia, mexicanos, todo el mundo, seamos conscientes de este problema que hasta la fecha sigue golpeando al mundo. Mi nombre es Johan Alain y espero sea amena esta presentación.